del primer equipo. Entre paréntesis vemos y podemos observar los partidos disputados por cada uno de ellos. En la siguiente hacemos un balance en el terreno de juego de cómo están ubicados. Ampliamos los futbolistas que están y que continúan en el club y hacemos una estimación de los dos futbolistas que pasan a la primera plantilla de los que debutaron la temporada pasada. Ahí hacemos un impasse en el que, como ven un poco reflejado en cómo ha quedado finalmente hecha esta diapositiva, la franja de edad y decisiones deportivas en cuanto a informes de técnicos fueron importantes a la hora de que futbolistas que debutaron en el equipo no continuaran en el club y otros pasaran definitivamente. Actualmente siguen habiendo 3 futbolistas que la temporada pasada debutaron en el primer equipo en nuestra cantera. A continuación les hago un poquito balance de dentro de lo que es el proyecto deportivo, pues también la importancia que tienen los campus y las escuelas dentro de nuestra filosofía. Son un proyecto de formación, una integración y acercamiento social, una afiliación. Se potencia la marca Celta con estas actividades y tenemos un control y un filtro deportivo de los niños que están participando en las actividades. Como no, vamos a hablar también de los convenios de colaboración, los cuales pues, crean celtismo entre los clubes modestos de Vigo, su comarca y Galicia. Nos dan el favor de una contratación por un derecho procedente. Participamos en formación de sus técnicos. Técnicos de nuestro grupo de trabajo participan en el entrenamiento de estos equipos. Se realizan visitas, charlas, en ocasiones con asistencia de jugadores de la primera